Pero ojo, una vez extinto, la deuda emerge. Creo que ahí queda claro que hay tres figuras claras que tenemos que hablar hoy, que es la suspensión, la resolución y la extinción del contrato de seguros por falta de pago de primas. El día 31 yo ya no he pagado. ¿Tengo cobertura? No. Si no quieres pasar por suspensión y resolución, vete de frente a la extinción. Esa era la regla. El podcast de seguros. Muy bien, buenas noches, Dani, ¿cómo has estado? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, felizmente. Semana agitada en el trabajo, con varios temas siniestros encima, interactuando con nuestros amigos de las aseguradoras. Semana interesantísima, como siempre. Buenísimo, buenísimo. Y también contentos porque cada vez más personas se unen a nuestra comunidad del podcast de seguros. Y de manera orgánica. Así Vamos es, bien. Yo creo que lento, pero seguro. por supuesto, eso es buenísimo. Y el día de hoy, ¿qué tenemos para entender este famoso tema de las primas? Correcto. Que no es la hija de mi tío. Para alguna persona que nos esté escuchando y que no ha entendido o no conoce bien este tema de pago de primas, quizás algunos de nuestros amigos sí lo entienden, pero no está de más hacer un refresh al tema. Así que empezamos, creo que con un nuevo capítulo de Pitazo Final, pues, ¿no? Buenísimo. Antes, más o menos para ponernos en contexto, prima tiene dos connotaciones, ¿no? Por ejemplo, prima significa premio, pero en seguros tiene otra definición, otra connotación, que vendría a ser el costo de estar asegurado, ¿cierto? Siempre hay que decir costo porque no es un gasto, ¿no? Es una inversión Exactamente. que uno debe tomar para poder prevenir cualquier desequilibrio económico que nos pueda afectar en nuestra vida o en nuestro negocio. Así que el tema de prima también causó mucho revuelo porque la SBS sacó una nueva resolución. Cuéntanos un poco, Dani, y de ahí yo te ayudo con algún contexto adicional que haya leído por ahí. Claro que sí. Bueno, con la ley de contrato de seguros, la ley 29946, allá por el año 2012, casi iniciando el 2013, básicamente ahí se estipula las reglas de juego de lo que va a ser las reglas para pagar la prima de seguros y las reglas para cobrar las primas de seguros y las reglas de qué cosas pasan si una de las partes, en este caso el obligado a pagar las primas, no cumple. Así que la ley de contrato de seguros de por sí tiene un acápite para el capítulo de primas que amplía a partir de los reglamentos que trajo esta ley. Y uno de los reglamentos que trajo esta ley, dados allá por el año 2013, fue el reglamento de pago de primas de pólizas de seguros, que se dio mediante una resolución, la resolución 3198-2013, 2013 el año, es la que acaba de ser modificada en este año 2024. Este año 2024 se publicó hace muy poquito una resolución, específicamente el 3 de julio del 2024, la resolución 2378-2024, que justamente modifica el reglamento de pago de prima de póliza de seguros, haciendo algunos acápites, digamos, ampliatorios a los artículos inicialmente 6 y 7 que hablan sobre el pago de primas y sobre la suspensión, y además modifica también el artículo 9 y el artículo 11 que hablan sobre la resolución y la extinción. Creo que ahí queda claro que hay tres figuras claras que tenemos que hablar hoy, que es la suspensión, la resolución y la extinción del contrato de seguros por falta de pago de primas. Ese es el foco y el escenario en que probablemente nos vamos a desenvolver en este nuevo capítulo, en este nuevo podcast de seguros. Correcto, y es un tema bien interesante porque de repente aclara algunas dudas, ¿no? Algunos podrían pensar de que el tema era muy sencillo y fácil de entender, pero hubieron quejas ante Indecopi, así que no estaba tan claro que digamos. Incluso me atrevería a decir pues que también no estaba tan actualizado, ¿no? Porque algún artículo hacía referencia al reglamento de transparencia, ¿no? Cuando ya este había sido derogado por el reglamento de conducta del mercado. Exactamente, Así que exactamente. son particularidades interesantes que nos ayudan a entender mejor. Ahora, vamos a tratar de hacer una línea de tiempo, pues, de 1 a 30 días, pues, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien que en seguros existe la vigencia de la póliza, que es cuando inicia y cuando termina tu contrato de seguro.
Entonces, llegan a un acuerdo en condiciones, cláusulas, condiciones generales, particulares, especiales, coberturas, sumas aseguradas, deducibles, ¿sí? Y la forma de pago que viene a ser al contado o mediante un convenio de pago, pues fraccionado. Exacto. Entonces, vayamos a un escenario en el cual el cliente fracciona su forma de pago y de repente lo hace en cuotas, cargo en cuenta, qué sé yo. Entonces, tienes un nuevo periodo, digamos, que es el periodo, ¿no es cierto?, de vigencia de este cupón o de esta fracción de cuota que tienes que pagar. Y cada cuota tiene un vencimiento que es distinto al Exacto. vencimiento de la póliza. Es Entonces, correcto. ¿qué pasa si yo estoy, digamos, me dan 30 días para pagar? Me dan 30 días para pagar, yo no pago, tengo un siniestro, tengo cobertura. ¿Por qué? Porque he hecho un compromiso, un acuerdo, un convenio de pago. ¿Es cierto? Que yo sí voy a pagar. Pero, ¿qué pasa con lo que no pagué en ese momento? Digamos, ¿no? Sé que me van a atender el siniestro, ¿y qué pasa con la prima pendiente de pago? Y otro escenario en el cual pasan 30 días de mi, al día 30 de mi fecha de vencimiento del cupón, al día 31 yo ya no he pagado. ¿Tengo cobertura o no tengo cobertura? ¿O cómo se procede en caso de un siniestro? Tú que has visto tantos siniestros en la vida, Dani, cuéntanos un poco en tu experiencia cómo se han estado manejando esas situaciones. Correcto. Mira, la ley de contrato de seguros de por sí, siendo, digamos, desde el punto de vista jerárquico, la primera que tendríamos que revisar, luego vienen las resoluciones de la SBS que se adhiere manteniendo el espíritu y el principio o amplían lo que la ley de contratos debe decir. La ley ya especificaba qué debe pasar cuando hay un siniestro donde se pone en tela de juicio el pago efectuado antes de que suceda el siniestro. Como bien lo has dicho tú, la vigencia de la póliza establece el contrato, como si desde el punto de vista cronológico, cuándo inicia y cuándo acaba la vigencia, pero debajo de ello, pues hay un convenio de pagos que tienen fechas de vencimiento del cupón, de la factura, del comprobante, de la orden de pago, lo que sea en términos de documento contable. Cuando esto no está vencido o estando vencido por algún motivo, la póliza está vigente, y ahí es donde vamos a explicar por qué una póliza con falta de pago puede estar vigente en estos temas de suspensión, resolución y extinción que venimos diciendo. La ley ya definió una figura para este tema. Eso está en la ley de contrato de seguros, la ley 29946 en el artículo 18, y la figura se llama compensación. ¿Qué define la compensación? Voy a hacer una lectura textual para entenderla. El artículo 18 dice así: el asegurador puede compensar la prima pendiente de pago únicamente de la póliza respectiva contra la indemnización debida al asegurado o beneficiario del seguro. En caso de siniestro total que deba ser indemnizado en virtud del contrato de seguros, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente. Traduciendo esto, si la póliza está activa, no ha sido ni suspendida, ni resuelta, ni extinta, y la deuda existe por la prima no pagada, pero no se han activado ninguna de estas figuras, el siniestro procede. Y el siniestro procede debitando del monto de pago del siniestro la prima que esté adeudada. Eso significa que si el siniestro debería ser pagado por 100 y hay una deuda de primas por 10, se paga 90. Esa figura siempre ha estado estipulado dentro de una legislación llamada Ley de Contrato de Seguro. Es un tema interesante porque solamente aplica a la póliza afectada por el siniestro, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paquete de pólizas, las otras, si todavía las tengo pendiente de pagos, no deberían descontarme la otra deuda, No hay, ¿cierto? exactamente. Buenísimo. Entonces ya tengo que en los primeros, pasados los 30 días de haber vencido la cuota de mi primer pago, mi primer cupón, entonces tengo cobertura, pero me van a descontar la parte de vengada, es decir, el tiempo corrido a la fecha de la cobranza que me vayan a hacer, no necesariamente es del siniestro, sino a la fecha que me vayan a ejecutar el cobro, ¿no? Porque de repente yo voy a indemnizar a las 3 o 4 semanas después del siniestro, es devengado al momento de la indemnización, me imagino, o al momento del siniestro. Ya mira, Víctor, ahí hay un punto importante que resaltar.
El segundo párrafo del artículo 18 de la ley de contratos pone una figura específica, que es cuando el siniestro total debe ser indemnizado. Cuando el siniestro total debe ser indemnizado, entonces aplica la regla de prima totalmente devengada. Cuando sucede esas cosas, la aseguradora lo que va a hacer es cobrar el total de la prima que se proyectó sobre la vigencia completa. En un ejemplo simple, si se emitió una póliza por un año y se fraccionó en 12 cuotas, la prima que se adeuda al momento del siniestro no es el tiempo corrido hasta el momento del siniestro, sino es la prima total que se proyectó en la póliza. Esa es la que va a ser imputada al total del monto indemnizado. Perfecto, genial. Sí, me parece justo también, ¿cierto? Porque si lamentablemente el bien se pierde por completo, entonces tienes que asumir el compromiso de pago de la totalidad del costo de la prima anual o de por la vigencia que corresponda, ¿no? Pero está, me parece genial porque eso ayuda también, pues, a que se cumpla el contrato como debería ser, ¿no? El otro es un convenio, un acuerdo de fraccionamiento. Pero ojo, Exactamente. si hay una pérdida total como el que mencionas, te cobro, te descuento todo lo que corresponde a la vigencia pactado o acordado. Buenísimo. Entonces ya veo que Correcto. pasan los 30 días, yo esto no he pagado, pero me van a descontar lo que corresponde, ¿no es cierto? Lo que corresponde. Pero ¿qué ocurre Exactamente. si de repente eh, pasan 60 días tal vez, ¿no? Desde el inicio del fraccionamiento o 30 días después de vencido el primer pago. Yo tengo entendido que las compañías de seguros pueden hacer una gestión, ¿no? Comenzar a Ujú. avisar. Una vez vencido la cuota, entonces tiene que avisar, como decirle, mira, ojo, ya venció tu cuota, ahora estás en riesgo de caer en suspensión, el nuevo término que estamos entendiendo, ¿no? Estás a punto de caer en suspensión y esta suspensión se va a dar de aquí a 30 días. ¿Qué viene a ser la suspensión de cobertura? Que no voy a tener ningún derecho a reclamar algún siniestro. Exacto. Exacto. Así es. Y Todo siniestro que ocurra en periodo de suspensión y entiéndase periodo de suspensión como el periodo que ha sido previamente comunicado de manera cierta a la persona interesada, que es el contratante o el asegurador, una vez ejecutado el periodo de suspensión, la póliza sigue viva, no ha sido resuelta ni extinta. Pero los siniestros, que es la contraparte de obligación de la empresa, no se van a dar porque la otra parte, que es la obligación de quien tomó el seguro de pagar, no se está dando. Entonces, por ese mismo principio de equidad, al no haberse cumplido con la obligación de pagar, la aseguradora suspende su obligación de cubrir siniestros. Y algo más importante todavía, el hecho de que la persona que adeuda y que ha caído en suspensión luego rehabilite la póliza, a pesar que la ley exige que la rehabilitación incluya el pago retroactivo del periodo no pagado, no genera derecho de cobertura retroactiva por ese periodo retroactivo que se está habilitando. Quiere decir que los siniestros que pasaron en ese momento nunca van a ser cargo u obligación de la aseguradora, de acuerdo a la ley de contratos de seguros y la misma superintendencia pronunciada en las resoluciones de reglamento de pago de primas. correcto, porque haya habido un aviso, ¿no es cierto? Ojo, de aquí a 30 días vas a quedar en suspensión. Es decir, que no vas a tener cobertura. Y definitivamente, pues, lamentablemente, así te pongas al día, tú ya estabas en suspensión, no tienes ese derecho, y hay dos condiciones que se tienen que dar. Uno, que haya habido un aviso previo de 30 días, ¿no es cierto? Y el otro es que hayan pasado más de 30 días o la cuota esté pendiente de pago. Y más de Exactamente, 30 de acuerdo. días que esté pendiente de pago, ¿no? Son dos condiciones que se tienen que dar. Ahora, hay una parte interesante en donde mencionan que tienes que dar el aviso a través de un medio en donde tú puedas comprobar que el asegurado estaba informado. Gran reto para las compañías Exactamente. de seguros, ¿no? Validar o comprobar que realmente el cliente, digamos, leyó su correo electrónico, Por ejemplo, ¿correcto? ¿no? O leyó su WhatsApp, tal vez, ¿no? Entonces, esto es un reto interesante de cómo llegar a probar y que tal vez puede haber generado muchos problemas para las aseguradoras demostrar ello. Sí, mira, tú mencionaste algo al inicio del POT, que anteriormente y justamente la modificación que ha habido
hace poco va enfocado a este punto, es que anteriormente el artículo 7 del reglamento hacía referencia que la comunicación cierta debe ser conforme a lo dispuesto al artículo 24 del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros, que ya está derogado, como bien tú lo has dicho. Entonces, el cambio ahora es que esa comunicación cierta debe ser en función a lo dispuesto por el artículo 35 y el artículo 36 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema de Seguros, y además debe cumplir con lo señalado en el artículo 8 del reglamento. Es decir, hay dos reglas que debe cumplir: el 35 y el 36 del reglamento de conducta de mercado y el 8 del reglamento de pago de primas. Para hacerlo simple, ¿qué dice el 35 y el 36? Apunta a lo que tú estás diciendo: medios de comunicación a ser utilizados. El 35 dice: los medios de comunicación que sean utilizados por las empresas, se refiere a las aseguradoras, deben permitir que los usuarios estén en capacidad de tomar conocimiento adecuado y oportuno de la modificación o resolución contractual a ser efectuada, como por ejemplo suspender o resolver el contrato. Las empresas deben pactar con el contratante la utilización de medios de comunicación directos que permitan dejar constancia de la comunicación, tales como comunicaciones físicas o medios electrónicos, intérpretes también digitales en nuestros tiempos. Dichos mecanismos deberán estar contemplados en el contrato correspondiente, es decir, ese sistema de comunicación debe estar estipulado y dispuesto en el contrato, que la persona lea y sepa cómo le van a comunicar, y además se debe mantener una constancia en las comunicaciones a los usuarios. O sea, cada cosa que yo hago sobre la póliza, se lo tengo que comunicar. Y el 36 finaliza diciendo que las comunicaciones remitidas a los contratantes y a los asegurados referidas a la póliza intermediada, quiere decir, si es que hay un broker, es obligación que también se curse una comunicación similar a la del contratante y al asegurado al corredor de seguros que haya sido designado a través de la carta de nombramiento, vía correo electrónico o carta física a las direcciones correspondientes. Esas dos variables son las nuevas reglas que están destinadas a ser cumplidas, más el artículo 8, que lo que hace es decir un poco cuáles son los datos de la comunicación: el nombre del contratante, la póliza, el número de endoso, si es que, o sea, ya la parte, digamos, dúctil y detallada de la comunicación. Si no se cumple con eso, la comunicación puede ser considerada como no cierta. Entonces ya tenemos la parte de suspensión, ¿no es cierto? Pero viene ya un tema un poquito más complejo, la resolución del contrato. Para que se dé la resolución del contrato, también tengo que pasar un proceso de avisar. Entonces ya estamos viendo que hay dos instancias de aviso: para suspender y para resolver el contrato. También se tiene que Correcto, cumplir con correcto. ciertas reglas establecidas en el reglamento de primas, pero esta resolución también se tiene que dar 30 días después de haber sido notificada la persona o el asegurado. Exactamente, exactamente. La famosa resolución que ya no permite, como en el caso de la suspensión, rehabilitar la póliza. Eso es importante. Si ya te resuelven el contrato, estábamos dejando en foja cero, ha pasado a dejar de existir para las partes. Pero sin embargo, subsiste el derecho del asegurador de cobrar las primas que generaron, no pagadas, que generaron justamente la resolución. Y eso es importante porque, bueno, ya me resolvieron el contrato, listo. Pero después de eso pueden llegar avisos de cobranza por la deuda. Y alguien dirá, pero ¿cómo me van a cobrar si el contrato está resuelto? Pero recordemos que el principio de un seguro es una cobertura que es, desde el punto de vista de lo tangible, intangible. Todo el periodo que la póliza estuvo activa hasta la fecha de suspensión te garantizó a ti, y es más, te sigue garantizando si es que hubiese un siniestro antes de la suspensión. Quizás en los seguros de vida no se plasma eso, porque los seguros de vida hablamos de una muerte de una persona. Pero, por ejemplo, en un seguro vehicular, me voy a poner en el supuesto, si tú durante los primeros 30 días no se suspende y tú tienes un siniestro que todavía no se ha atendido y estás dentro del periodo para reportarlo, luego te suspenden y luego te resuelven, tú podrías, ¿no? Todavía reclamar por la cobertura de ese siniestro que ocurrió antes de la suspensión. Evidentemente, si es que todavía no ha prescrito
los tiempos para notificar el siniestro. Pero uso el ejemplo para un tema netamente teórico, estructural, de cuáles son los efectos antes de la suspensión, en la suspensión y luego ahora en la resolución. La deuda de las primas se mantiene por el periodo desde el día cero hasta el día de la suspensión. Vamos a tratar de hacer, Dani, un journey, digamos, ¿Ok? de gestión de la compañía de seguro. Opción uno, yo le envío un aviso de suspensión al cliente que debe una cuota, que su cuota ya venció. Después Correcto. pasa por la resolución per se, a los 30 días después de haber sido correctamente notificado y que tengas constancia del mismo, ¿no es cierto? Así es. Luego, otro aviso para decirle que lo vas a resolver y que Exacto. también tiene 30 días para resolver, ¿no? Ese es uno de los journeys de la compañía de seguros. Pero Exacto. yo le veo también como una otra alternativa, he puesto opción 2 digamos, ¿no? En donde la compañía de seguros no hace ninguna de estas gestiones de avisar, de resolver, nuevamente avisar, perdón, de avisar, suspender, nuevamente avisar y resolver, sino que de frente me voy a un nuevo término. Ese término es Extinción. extinción, ¿no? De tipo dinosaurio, tal vez, ¿no? Entonces, yo tenía entendido, pues, que normalmente, por lo que estuve averiguando un poco también, la extinción tiene que ver normalmente cuando ya el seguro no continúa, ¿no? Normalmente estaba relacionado a que venció la vigencia de la póliza, ya no continuó, ya se extinguió. Pero aquí creo que le dan un contexto distinto para separarlo de la resolución, porque se evita, digamos, antes era así, si no me equivoco, se evitaba enviar todo este tipo de avisos, ¿no es cierto? Todo este tipo de avisos. La condición era, ok, espérate 90 días después de vencida la cuota y puedes extinguir, ¿no? El contrato, ¿no? Pues, Así pero es. ahora la ley nos dice algo más. Cuéntanos, Dani, ¿qué es lo que Correcto. Esta última modificación básicamente recoge dos variables importantes. Voy por la primera. Cuando hablábamos de la suspensión, ¿no? Luego el camino siguiente era la resolución. Esa era la figura ordinaria. Si tú suspendes, lo que viene después es resuelves. Si no quieres pasar por suspensión y resolución, vete de frente a la extinción. Esa era la regla. Entonces, como tú dices, la gran mayoría de las aseguradoras decidieron ir por la opción de la extinción, porque la opción de la extinción es un periodo de 90 días con cobertura después de la fecha de vencimiento para quedarte callado sin comunicar, sin mandar carta de suspensión, sin mandar carta de resolución, y simplemente es casi como un conteo a cero, 90, 89, 87, hasta que llegas a 5, 4, 3, 2, 1, 0, y automáticamente la póliza pasaba a estar extinta al día 90, contado desde la fecha de vencimiento, sin que nadie tuviera que avisarte. Por lo tanto, si alguien de pronto se encontraba con una póliza extinta, no tenía capacidad de ganarle en un proceso a la aseguradora por no haberle comunicado, porque la aseguradora decía, lo que yo he optado es por lo que la ley me permite, que es extinguir. Claro, ¿cuál es el riesgo que la aseguradora corre aquí? Que como 90 días la póliza está activa antes de extinguirse, esos 90 días tienen cobertura, distinto a la suspensión. En la práctica, 30 días hasta que venza y 90 días hasta extinción son 120 días de cobertura sin pagos de prima. Y evidentemente, si hay un siniestro, aplica la regla de la compensación. Si hay un siniestro, pago el siniestro y me cobro del siniestro la prima. Hasta allí eso ha funcionado siempre así. ¿Cuál es la modificación a la regla? Que ahora la regla permite que una aseguradora que optó inicialmente por la suspensión y que bajo el escenario anterior lo siguiente que podía hacer era únicamente resolver, ahora después de suspender puede extinguir. Quiere decir que suspende dentro de los plazos que ya hemos mencionado y en vez de resolver, que significa otra gestión de comunicación cierta y validar que el cargo se recibió, se puede quedar callada 90 días después de suspender y la suspensión que no genera cobertura de siniestros por 90 días espera la extinción total. Y ese es probablemente el mecanismo más efectivo que van a encontrar las aseguradoras para no tener que esperar 90 días cubriendo siniestros hasta que se extinga.
probablemente lo que haga es comunicar la suspensión al día 30, por lo tanto solamente me quedo con 30 días de siniestros teóricamente para cubrir y luego me quedo callado hasta que se extinga la póliza, porque como yo ya suspendí, ya no tengo obligación de siniestros en adelante. Esos 90 días me quedo callado y extingo la póliza. Ese es un cambio que ha traído este nuevo reglamento en lo fundamental. En simple, antes yo podía o extinguir o suspender, resolver. Ahora puedo suspender y extinguir o resolver o extinguir directamente bajo el escenario inicial. Pero como que de repente es un poquito más justo para las aseguradoras, digamos, ¿cierto? Porque en ese Sí, porque, sentido, o sea, partes del principio que no te han pagado la prima, pues, ¿no? sí, ahora prácticamente entonces el cliente tiene 60 días de cobertura, ¿no es cierto? En la opción Para que lo normal. entiendan, 60 días porque es 30 sobre el periodo que está corriendo hasta la fecha de vencimiento, más los 30 días para Ujú. suspender, ¿no? Con la condición que entre el 31º día y el 60 te descuentan lo que debías al momento de la indemnización, solamente la póliza afectada, y después ya quedas, eh, tienes hasta 90 días después para ir por la opción 2 de extinguir el contrato, ¿no? La extinción. Correcto. Correcto. Ahora, Buenísimo. la ley determina una regla para la aseguradora para que se pueda acoger a esto. No puede pedir la prima. La regla es siempre y cuando el asegurador no haya pagado la prima y además la empresa no la haya reclamado, dice la norma. Entonces, esa es la regla, no reclamar. Pero ojo, una vez extinto, la deuda emerge. Quiere decir que después de extinguir, ahora sí puedes reclamar esa deuda del periodo que nunca te pagaron y que tú siempre le diste cobertura. ¿Cuál? Los primeros 30 días. Claro, se reserva el derecho de, ¿no es Te cierto? reserva el derecho, Se reserva exactamente. el derecho. Buenísimo. Muy bien, entonces ya vemos cómo funciona el tema de esta resolución, estos cambios, estas mejoras, digamos, ¿no? Pero hay una particularidad que se mantiene, que no ha sido modificada y me parece justa, es, ¿qué pasa si de repente yo lo financié en dos cuotas, ¿no? Una póliza Ok, de un año, y pasaron 60 días del vencimiento, digamos, no de mi primera cuota, sino de la segunda cuota, ¿sí? Pues en correcto. ese caso sí tiene cobertura. ¿Por qué? Porque la primera cuota abarcó los primeros 6 meses, digamos. Exactamente, Una exactamente. particularidad interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso lo dice el artículo 7, 6 o 7, donde habla justamente de que no se puede invocar la suspensión si es que existe una prima pagada por un periodo corrido. Tú no puedes saltarte ese periodo corrido y extinguir la póliza. En todo caso, ese periodo corrido ya pagado, que como tú lo has dicho, la cuota uno genera un blindaje a todo ese primer punto y recién es la segunda cuota la que entra a todo este mecanismo que hemos mencionado, pues, ¿no? Es correcto el artículo 7. Ahora, muy bien, pero este reglamento de primas no aplica a todas las pólizas, Importante. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pólizas no aplica, por ejemplo? Seguros de vida, caución, el de seguro de crédito a la exportación, si no me equivoco, previsional también, no está incluido dentro de este reglamento de primas, así como tampoco los seguros obligatorios, aquellos que hacen mención, la manera de cómo se pagan las primas, y los microseguros, ¿no? Entonces, por ahí vamos a dar algunos contextos rápidos que no aplican este tema de primas, del convenio de primas. Bueno, los seguros de vida en sí, ¿no? Y ahí hay que explicarlo, ¿no? Esto viene de la ley de contratos de seguros, por lo tanto es la ley matriz y la ley de contratos mismo estipula que esto aplica a todas las leyes de manera soberana, siempre y cuando no haya una ley específica que regule un seguro en especial, ¿no? Entonces, si no lo hay, aplica esto. Si lo hay, aplica como bien lo has explicado tú, la ley específica. En los seguros de vida, no hay una ley específica en tal. Entonces la pregunta es cómo Víctor menciona los seguros de vida. Y esto tiene una explicación que es básicamente que los seguros de vida tienen una mixtura entre seguros de vida de riesgo puro y los riesgos con inversión. En los riesgos de vida puro, los seguros temporales, por ejemplo, los seguros de desgravamen, va a aplicar el reglamento de pago de primas, porque lo único que se asegura es el riesgo y la prima es una prima de riesgo. Mientras que en los seguros de vida que tienen inversión, estos seguros, por ejemplo, totales, y todo aquello que la prima que uno paga es un compuesto entre prima de riesgo y prima de inversión,
La prima de inversión genera una especie de bolsa de plata, una dote, un ahorro. La regla, y está en la misma ley de contratos, estipula que cuando la póliza tiene estas garantías o estos valores garantizados, la regla inicial antes de suspender, resolver o extinguir es que del ahorro que ha generado la prima, que es una ganancia para el asegurado o para el contratante, se debiten las primas pendientes, se empiecen a hacer rescates parciales. Entonces, no pagué la prima, que vale 100, y tengo en mi bolsa de ahorro 200, ese año corresponderá que la aseguradora aplique los 100 del ahorro ganado sobre los 100 adeudado. Y ese es un ciclo finito, evidentemente, porque no puede ser eterno, hasta que se acabe. Una vez que se acaba la bolsa de la misma póliza para pagar la prima de la misma póliza, recién entran todas estas figuras que hemos mencionado de suspensión, resolución y extinción. Entonces, como bien lo dices tú, es una derivada que, bien dicho lo dicho, no necesariamente va a aplicar a todos. Entonces, ahí va a depender de cada uno de nuestros oyentes que interprete bien en qué seguro está y sobre qué seguro o materia se está analizando para ver si todo esto le aplica o no le aplica. En la mayoría va a aplicar, en los seguros especializados probablemente no va a aplicar. Tú mencionaste otro ejemplo, los microseguros, porque los microseguros apuntan a un target totalmente distinto y tienen pues su propia reglamentación para eso. Es correcto, y en su reglamentación te dice que la prima el impago, el incumplimiento del pago de la prima determina la suspensión automática de la cobertura, sin necesidad de comunicación previa. Pero esta información debe estar contenida dentro de la solicitud del seguro, el certificado de seguro que se le entrega al cliente, ¿no? Eso es con respecto a los microseguros. Y por otro lado, SCTR, ¿no? Que también es un seguro obligatorio. Existen 30 seguros obligatorios. Cinco son los que más conocemos y los que se publican, digamos, como información de primas, siniestros en la SBS. Ahora, ahí hay una variable importante que tú has mencionado, porque hay un principio fundamental que explica todo esto que se plasma en la ley de contrato de seguro. Y quiero tratar de explicarlo de manera correcta para que no se interprete de manera inadecuada. A ver, un, un principio importante que ya está plasmado en Indecopi, en la ley de contrato de seguros, en procesos judiciales, es que la falta de pago de primas no puede ser nunca motivo de rechazo de cobertura. Estamos hablando de mientras la póliza obviamente no haya sido suspendida, resuelta o extinta. Estamos hablando antes de esas etapas. Si una compañía de seguros, teniendo la norma a su favor para términos de tiempo, 30 días después del vencimiento, suspendo, y no lo suspende, Víctor, vamos a decir por un tema operativo, por un tema administrativo, no lo suspende, y se interpreta entonces que ellos están optando por la extinción, que es 90 días. Entonces, dentro de esos 90 días, la falta de pago de primas es objetiva, es evidente y de repente hasta voluntaria por la parte del asegurado. Mayormente es involuntaria, pero puede ser hasta voluntaria. Pero aún así, no hay motivo para rechazar la cobertura del siniestro porque no se ha activado ninguna de estas figuras. Entonces, el principio es ese, mientras solo exista deuda de pago de primas que no haya generado estos temas sobre el contrato, el siniestro tiene que correr. Y ya hemos mencionado que aplica cobrarse las primas por el sistema de compensaciones. Eso a veces, y lo he pasado y lo he palpado, no lo aplican en la práctica y entramos a un debate, a un dolor de cabeza, a un desgaste, cuando la ley es clara, está ahí. Falta simplemente, digamos, socializarla a todas las personas que toman decisiones en este punto. Ese es un principio fundamental. Buen dato, Dani. Incluso hay algo que yo a veces comento que deberíamos tener una venta inteligente del seguro, que combine dos cosas. Aquel que cubra realmente tu interés asegurable y aquel que lo puedas pagar en el transcurso del tiempo de una manera sostenible, ¿no? Exacto. Ya como para ir cerrando, Dani, te doy un par de datos Dale. que van a ser interesantes. Según la SBS, información que es pública, el periodo promedio de cobro de prima de las compañías de seguros es de 74,4 días. Más Hay una, de 2 meses, ¿no? sí, así es. O sea, como que ya estarían en gestión de suspensión, digamos, ¿no? Eh, ya vi, ¿es cierto? Y por otro lado, hay una compañía de seguros que tiene más de 120 días, 150 y tantos días aproximadamente. O sea, ya Ya, estaría cayendo de frente en la extinción en del extinción. contrato, ¿correcto? Hay tres que están por debajo de 10 días y tres que están por encima de 100 días. Entonces, ahí hay un Wow. tema interesante para que se comiencen a gestionar
de repente hay cosas particulares en estos ratios, ¿no? De repente es alguna cartera en particular, algo que le esté distorsionando la información, porque no hay más detalle, pero más o menos son datos crudos y que se deberían comenzar de repente a gestionar mejor con el objetivo de que los asegurados no se vean en todos estos problemas, ¿no es cierto? De Correcto. estoy en suspensión, no estoy en suspensión, ya lo resolvieron, no lo resolvieron, lo van a extinguir, qué sé yo. Entonces, hemos visto muchas etapas en este día de hoy. Yo quería darles un par de tips a nuestros oyentes de este tema, fíjate. Dale, Uno de dale. ellos es, para que no cargas en suspensión, en resolución o extinción, evidentemente el tip sería paga tu póliza, pero el tip no va por ahí, sino es evalúa bien cuál es tu medio de pago, porque de los casos reales que he tenido, que me han venido a que les veamos su caso, es que la persona asocia el pago a una tarjeta de crédito o asocia el pago a una tarjeta de débito y a veces se olvida del proceso automatizado. Pero recordemos que el proceso es automatizado en tanto el débito y el crédito tengan saldo. En el débito, saldo natural, y en el crédito, que incluso el plástico esté activo. Muchos de los casos en que se han caído, incluso en extinción, se dieron cuenta porque su plástico venció, se renovó el plástico, cambia evidentemente el número de tarjeta de crédito y los gastos asociados a esa tarjeta, donde estaba su seguro, no fueron actualizados. Entonces la persona pensó que estaba en cobertura hasta que se enteró que no lo estaba. Ese es un tip. Los revisen bien el sistema de pago asociado que tienen en este punto. También tienen los aplicativos de las compañías de seguros, en donde te dicen cuáles son las cuotas pendientes. Pues revísenla cada fin de mes de repente, ¿no? O tomen nota de cuáles son los vencimientos de pago de sus cuotas del seguro para evitar tener problemas a futuro. Exactamente, exactamente. A mí me ha pasado, ¿va? Mi tarjeta venció y el seguro de mi mamá ya tenía 2 cuotas vencidas, fíjate. Wow. Y estaba a punto de entrar a suspensión, al toque chapé la otra tarjeta, pagué, asocié la nueva tarjeta y ahora estoy tranquilo, pero hago lo que tú dices. Mi fecha de pago, que son los 5 o 6, le doy una miradita para ver que todo esté bien. Tendríamos que ser nosotros los primeros que demos el ejemplo, así que hago mi Así es. tarea para dar ejemplo. De Y el segundo, repente, de repente dale, la dale, dale. política de esa compañía de seguros era ir por la extinción. Por eso no te llegó nada con Por eso. eso es que exactamente, tal cual. Ese es tal cual, sí. Y el segundo tip, que es el tip quizás más fundamental, es suscríbanse al podcast de seguros. Por Porque al supuesto. estar suscritos en el podcast de seguros, no solamente se van a enterar de estos temas, sino de muchos más. Así que nada, Víctor, ha sido interesante que conversemos de esto. Y como dices tú, estamos a poco de ya grabar la segunda temporada. Coaseguros, reaseguros y seguros. No es lo mismo, no es un trabalenguas. Por supuesto. Así que gracias a todos. Suscríbanse al podcast de seguros para seguir aprendiendo de una manera simple, dinámica, sobre un tema tan complicado. Lo complicado lo tenemos que llevar a lo fácil. Cuídense, Gracias. amigos. Nos vemos. Chao, Víctor. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, gracias.